Bueno, buenos días, señores jueces, buenos días, estimados colegas, buenos días también público presente. Luego de haber presenciado el debate y haberse producido las pruebas, esta defensa está en condiciones de afirmar que el señor Vitali no es un homicida, ni tampoco que desde su lugar incumplió los deberes de funcionario público, ni tampoco abusó de sus funciones. El primer día del debate, esta defensa dijo que íbamos a contextualizar, le hicimos una promesa, que íbamos a contextualizar una determinada situación, roles y una cadena de mando. Bueno, seguidamente voy a pasar a explicar ese contexto, esos roles y esa cadena de mando. Voy a empezar por el segundo hecho, el hecho que se le atribuye a mi defendido, que es el homicidio culposo. En particular, voy a empezar afirmando una serie de hechos que no hay dudas en cuanto a que todos los testimonios fueron coincidentes. El oficial Nahuel Cheo fue el que ordenó ese día que tomó la guardia, la formación y que vayan hacia la playa. En ese momento no estaban solamente los cursantes y los instructores, se encontraba también presente Gattoni, quien era el coordinador del curso. En el transcurso hacia la playa, Vitali se aleja para ponerse un traje de neopren. Ya en la playa, con el traje de neopren, visto por todos los cursantes, como seguimos los instructores, Nahuel Cheo es el que ordena que formen tercias y ordena que los oficiales sean los primeros en ingresar al mar. De esto no hay dudas porque los testimonios son coincidentes al respecto. Y en ese momento es cuando ingresan Erice, Kiribán, Bandagaray y también Vitali. Mientras caminan hacia el mar, Nahuel Cheo no dejó de dar órdenes. Nahuel Cheo dijo y ahí ordenó que el segundo grupo comenzara a avanzar. A la par, Nahuel Cheo es verdad que ordena a unos cursantes que se retiraran de la formación y fueran a buscar elementos para formar una bandera. Dicho por los propios cursantes esta situación. Pero cuando vuelven, ningún testigo dijo que se pusieron a armar esa bandera. Los testigos dijeron que dejaron tiradas las cosas ahí en la playa, y es más, uno de los testigos, que no puedo recordar cuál era, pero es uno de los cursantes, afirmó pedir autorización para volver a formar. En todo esto que yo estoy comentando, Nahuel Cheo en ningún momento delegó ningún testimonio, ninguna prueba, así lo asevera, delegó la coordinación de la actividad o la supervisión de la actividad en alguno de los instructores. Ni tampoco quedó constatado que se puso a armar la bandera por nadie. Incluso, no solo siguió supervisando la actividad, sino que a la par ordenó al resto de los cursantes que dieran la espalda a la actividad. ¿Por qué ordenó el señor Nahuel Cheo que dieran la espalda a la actividad? Porque no se trataba de una prueba de natación, se trataba de una prueba de valor. Sintéticamente voy a referirme a qué se hace referencia cuando se habla de prueba de valor. La misma no es una exigencia física o una actividad de exigencia física. La misma corresponde a una exigencia mental. El cursante, de alguna forma, no sabe a qué se lo va a exponer o a dónde se lo va a llevar. Quiñenao fue quien explicó, el testigo experto presentado por esta defensa fue el que explicó lo que implicaba una prueba de valor. Pero volviendo al punto de lo que estamos hablando, y si bien lo dije sucintamente, lo quiero volver a remarcar, se habló aquí de la defensa de mis colegas respecto a Nahuel Cheo, que Vitali ingresó al mar por propia voluntad y que Nahuel Cheo confió en la decisión de Vitali. ¿Cómo puede ser esto posible? Usemos el sentido común. Si Nahuel Cheo seguía dando órdenes, y seguía dando órdenes en torno a esa actividad, no estaba dando órdenes de la bandera, más allá que en un momento surgió, seguía dando órdenes en torno a esa prueba de valor. Por eso es que a la par de que Vitali está ingresando, ordena a Contreras que ingrese y a la par les dice al resto de los cursantes que se den vuelta. Eso por un lado. Esta defensa, por otro lado, se cuestiona. Más adelante voy a hacer referencia a otras cuestiones que dijo mi colega, pero por el momento solamente quiero decir, ¿estaría bien que el encargado del curso, el instructor de mayor jerarquía, delegue una actividad de tanta importancia como es esta prueba de valor
y se ponga a hacer una actividad de menor valor como es hacer una bandera? Claramente no. Claramente no. Vitali sabía cuando estaba ingresando que Nahuelcheo era el que le controlaba y supervisaba las actividades. Y así también lo decían los cursantes. Todos estaban en conocimiento y tenían la plena certeza que seguía Nahuelcheo a cargo de todo. Trato de contextualizar la situación. Vitali ingresa al mar por orden de Nahuelcheo, obedeciendo la ordenativa de Nahuelcheo. Ahora esa ordenativa no era ilícita. Y voy a explicar por qué no era ilícita, a diferencia de lo que se ha dicho acá. El programa establecía, la resolución GEF 2748D establecía en su programa, que se adjunta en el módulo 1, que se iban a realizar pruebas en mesetas y afines. Cuando trajimos al testigo experto, Quiñenao, disculpe, bien explicó qué significaba mesetas y afines. Obviamente siempre en referencia a la provincia de Río Negro. Respecto a las mesetas, explicó que Río Negro era una zona de muchas mesetas. Y cuando tuvo que referirse a qué se refería con ese afines, bien explicó que la misma podía referirse a bosques, cerros, lagunas, lagos, ríos y mar. Incorporó la actividad en el mar. La actividad era ingresar a la orilla del mar, a unos escasos metros, siempre con el pirulo cargado. Esto es fácilmente constatable, ya que los cursantes justamente se giran para no ver la actividad. ¿Por qué? Porque si veían que solamente estaban en la orilla, se iban a dar cuenta que no representaba ningún riesgo mental, vuelvo a repetir. Ya en distintos días y horarios habían ingresado al mar. Y en esto quiero hacer una aclaración, porque sé que otras defensas intentaron demostrar que en realidad no ingresaron al mar, sino hicieron una referencia al agua y que en realidad era una ría o un canal anterior. Ninguno de los cursantes dijo eso. Todos los cursantes dijeron que ingresaron al mar. Nadie dijo o diferenció entre ría o entre laguna o en agua, todo lo demás. Lisa y llanamente ingresaron al mar y se hicieron actividades en el mar. Y todo esto lo destaco respecto a la licitud superficial, respecto a la ordenativa, porque no se trata de una orden en el marco de una obediencia debida, sino el cumplimiento de una orden lícita en el contexto que estoy especificando. ¿Y por qué remarco tanto la cuestión del orden e incluso la cuestión de los grados y las jerarquías respecto a los instructores? Dentro de la fuerza de seguridad existe el orden jerárquico, en particular la existencia de un régimen extremadamente verticalista. Así también lo mencionó el testigo Mandri. Incluso cuando se le consultó específicamente sobre esto, él dijo, si hay alguien que quiere objetar la orden de un superior, el jefe le va a responder, el jefe soy yo y yo tomo las decisiones. Porque la orden de un superior no se cuestiona. Hizo una aclaración, siempre que sea lícita. Esa orden era lícita, porque estaba establecido en el programa. Y ya lo expliqué, en actividades de meseta y afines. ¿Y por qué ahora sí me quiero detener a algo que incorporó el colega respecto a que la jerarquía o respecto al cursado en general solamente era jerárquico? No, perdón, que no era jerárquico tampoco respecto a los instructores. Eso es incorrecto. La jerarquía, conforme lo dice el programa, permítanme un segundo, dice, modalidad del cursado, es voluntario, es internado y es jerárquico y es excluyente. Para los instructores no era voluntario hacer el curso. Ellos los llamaron y tuvieron que cumplir con la ordenativa. Eso se está refiriendo solamente a los cursantes, no a los instructores. De hecho, en el acta de consentimiento que firman todos los cursantes, entre otras cosas, usted después verá, señor juez, establece que se sigue respetando y se sigue cumpliendo el régimen policial. Entonces, salvo la excepcional situación de que los cursantes tenían un trato ajerárquico, el resto del régimen seguía siendo jerárquico, por lo cual
Nahuel Cheo seguía siendo el principal responsable porque era el que estaba a cargo de todas las actividades. Dicho esto, vuelvo y me sitúo a esa situación cuando ingresaron al mar. Cuando ingresan al mar, a la orilla, a escasos metros, Vitali dice, cuando habló acá en su declaración indagatoria, que veía que el piso como que se desvanecía, por lo cual inmediatamente ordenó a los cursantes que volvieran, que retrocedieran. Fue en ese momento, cuando intentan volver, que una ola los arrastra y se los lleva para adentro. Esto fue así. Ellos seguían haciendo pie cuando estaban todavía ahí. Eso fue dicho incluso por Kiribati y Erice. Dice que hacían pie y fue una ola la que los ingresó. En este sentido, voy a hablar respecto a la constitución del delito en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, particularmente en la del tiempo y el modo. Respecto al lugar del hecho, no fue Vitali quien ordenó dónde se realizaría el curso. No ordenó que se realizara en Bahía Creek. No organizó el programa. Ni tampoco fue quien organizó la actividad. Vitali no estaba a cargo de las medidas de seguridad generales en todo el curso. No estaba a cargo de disponer las medidas de seguridad generales. Eso correspondía al organizador del curso, el coordinador, y al organizador de las actividades, el jefe de mayor jerarquía, Nahuel Cheo. Lo único que sí tenía disponible Vitali, desde su limitado poder de hecho, era ver si desde su lugar de subalterno podía hacer, en su limitada esfera de actuación, alguna medida de seguridad individual. Y sí la tenía. En esa limitada capacidad de decisión y de organización, lo único que podía hacer era colocarse un traje de neopren. ¿Qué hace el traje de neopren? Obviamente te permite tener mayor movilidad en el agua y a su vez te permite flotar. Quedó aquí establecido que el traje de neopren era una medida de seguridad individual. Lo dijo el testigo experto Quiñenao, pero también lo dijo el cursante Morales. Continúo nuevamente entonces hablando del relato. Cuando se les dificulta la situación de querer volver hacia la orilla, es donde empiezan a gritar que los ayuden. En esos pedidos de auxilio, muchos cursantes que estaban afuera dijeron que escucharon esos pedidos de auxilio. Entonces mal podrían decir que estaban en una lejanía que no permitían escuchar nada. Muchos dijeron incluso que pensaban que era parte del ejercicio, pero que se escucharon los gritos. Por ende no era tan lejos. Sin perjuicio de destacar, que vuelvo a repetir, no fue Vitali el que ordenó que ingresaran más en profundidad. Fueron las olas las que lo arrastraron. Vitali en ningún momento, desde su limitada capacidad de actuar, se despojó ni abandonó a los cursantes. Luchó para traerlos hacia la playa. Y lo tuvo Gabriel en un momento. Así fue como declaró él en su indagatoria. Finalmente, en forma concomitante, una ola lo arrastra y se le suelta, y a la par aparece Contreras con otros cursantes a también ayudar respecto a los otros cursantes. Pero en esa situación, Vitali no se quedó. Más allá de las declaraciones de me falta el 30, de perdí a uno, de me falta Gabriel, etc., Vitali siguió buscándolo. No abandonó su limitado lugar. Incluso en la indagatoria de Contreras dice que Vitali se sumergió al mar siguiéndolo buscando. ¿Cuál fue el accionar de los superiores en ese lugar? Más allá de las indagatorias, ¿qué dicen los testimoniales de los cursantes? Que era un caos. ¿Qué hace un superior? Ordena, dirige. Un superior del COER estamos hablando ahora. ¿Qué hicieron los superiores en ese momento? No ordenaron, no dirigieron. Se transformó todo en un caos. En esa situación, Vitali, que seguía siendo un subalterno y que ha sido instruido y capacitado como subalterno, que no tiene la misma visión y la misma capacidad que puede tener una persona que dirige, continúa buscando a Gabriel. Finalmente Gabriel aparece en la orilla
y Vitali, junto con otros cursantes, le hacen técnicas de RCP. Esto es confirmado por Acosta, Mandri y por Morales, y posteriormente por la médica forense, quien dice que presentaba lesiones de haberse hecho técnicas de reanimación. Posteriormente, se lo pone en una caja de una ambulancia, en una caja de una camioneta. Previamente había sido subido a un cuatriciclo, demostrando la precariedad de las medidas que habían en ese lugar. Pero aún así Vitali, con esa precariedad, en su limitado margen de actuación, siguió actuando igual. Todo esto a los fines de ver la posibilidad de preservar la vida, si es que la había en ese momento. Y Vitali sube luego a la camioneta, entre medio se cruzan a la ambulancia, donde ponen a Gabriel en esa ambulancia. Vitali sube a esa ambulancia y se va hacia el hospital. Voy a retrotraerme ahora sí al inicio del curso, el día lunes. Vitali llega ese mismo lunes al inicio del curso del COE. Las indagatorias acá dijeron que el día sábado se habían reunido para hablar justamente del cambio de lugar, de las condiciones del lugar y del programa en general. Independientemente de cómo fue finalmente que lo coordinaron, sí hubo un cambio de lugar y Vitali se enteró ese mismo lunes. En ese lunes donde cambió todo el escenario, que se le fue impuesto. Porque a él le avisaron, se cambió el lugar. ¿Y quiénes estaban presentes ahí en el inicio del curso? La superioridad policial. Estaba el jefe, el subjefe. Por ende confió en que si habían cambiado el lugar, claramente se trataba de una orden lícita, porque todos tenían conocimiento de que se habían ido a Bahía Creek. Esto último también ratificado por Mandri. En este punto quiero hablar de una sentencia que mencionó la querella. Voy a tratar de resumir, porque algunos puntos lo estableció, como bien digo, la querella, pero sí destacar o remarcar algunas cuestiones. La sentencia es la 119, creo que la querella nombró otra, pero por los imputados que mencionó, en realidad hace referencia a esa, del año 2019. El Superior Tribunal de Justicia analiza la autoría y habla de aquellos resultados en los que incluye a varios sujetos, pero que no se pusieron de acuerdo previamente. Y dice que cuando suceden estas cosas, se tiene que merituar y juzgar el accionar de cada uno de manera individual. En dicho fallo, se condenó a casi toda la cadena de mando por homicidio culposo, pero hubo una absolución al último eslabón de la cadena. ¿Y eso por qué? Porque el fallo bien dice que en su rol de subalterno respecto de los jefes, cumplió correctamente con sus deberes dentro de su acotado margen de poder de hecho. Yendo ahora, adaptándolo a esta situación, toda la cadena de mando que va desde el coordinador que no dispuso medidas de seguridad, como asimismo el jefe a cargo de la actividad, quien ordenó que ingresaran al mar con el pirulo, fueron los que generaron un riesgo sobre la vida de Gabriel. En ese espacio, Vitali cumplió con una orden y ejecutó la orden prima facie lícita, el de los términos en los que ya lo expliqué más arriba. Y tomó una medida de seguridad disponible en su acotado margen de poder de hecho. Ahora bien, ¿cómo contribuyeron estas acciones individuales en el resultado muerte u homicidio culposo? Soler dice que hay que ver cada una de las acciones, porque la muerte tiene que ser la consecuencia directa de la acción culposa de la gente. No basta que se haya dado ocasión o alguna condición en la producción del resultado, sino que esa condición debe ser
causa originaria y fehaciente a la conducta imprudente. Al hacer un juicio, en este aspecto tenemos que hacer un juicio hipotético, y en esto me voy a amparar también en lo que dijo la médica forense, Araceli Panetta, quien determinó que se trató de una muerte en custodia. Entonces, si lo que se determinó es una muerte en custodia, la causa originaria y fehaciente del resultado fue la falta de medidas de seguridad. ¿Por qué decimos esto? Concretamente, esta defensa le consultó específicamente si hubiera habido, por ejemplo, una lancha, un bote, Mandagaray Gabriel se hubiera ahogado, se hubiera muerto, y ella concreta y determinantemente dijo que no. Asimismo, dijo que la lesión en su cabeza, la hemorragia subaracnoidea cerebral, fue lo que le produjo la descompensación y el posterior ahogamiento. Dicha lesión se la hace con el pirulo. ¿Quién ordenó que alzaran el pirulo? ¿Quién ordenó el ejercicio que se hiciera con un pirulo? Y en todo esto, ¿qué quiero decir? Vitali pudo haber ocasionado una condición en la producción del resultado al ingresar al mar con Gabriel Mandagaray. Pero atento, que la misma se trató de una orden de un superior en el que no se constataban medidas de seguridad generales. El haber realizado su medida de seguridad individual hace su conducta atípica, porque su acotado margen de actuación, en lo único que él sí podía disponer o realizar, se puso un traje de neopreno. En este contexto, reitero, si hubiera habido lanchas, si hubiera habido botes, el fatídico hecho no hubiera sucedido. Y esto conforme, no lo estoy diciendo solamente yo, esta conclusión la dijo la médica forense, Araceli Panetta. Por lo cual concluyo, sí, se trató de una muerte en custodia. Y sí, hay responsabilidad del Estado, pero no por la negligencia de un subalterno, sino por la negligencia en la organización del curso y de la actividad en particular. Ahora me referiré al hecho número 1, que es el incumplimiento de deberes del funcionario público, que se le endilga a mi asistido, y el abuso de autoridad. Trataré de no explayarme demasiado, porque mis colegas ya fueron bastante claros en algunos puntos. Trataré de ver qué puedo acotar y determinar respecto a nuestro defendido. Concretamente, se atribuye a Vitali que llevó adelante un curso básico COER en un lugar y en condiciones que no eran las aprobadas por la resolución 2748, modificando el lugar de destino. Bien, ya quedó establecido que no estaba en su acotado margen de actuación determinar o disponer el lugar donde se iba a realizar el curso. Asimismo, como también resumimos, dicha modificación fue avalada por las máximas autoridades policiales. Seguidamente voy a pasar a analizar un poquito más esta resolución. Se atribuye el no cumplimiento de esta resolución. Ahora bien, y si se mira con atención, la resolución en el programa, en el módulo 1, estipulaba actividades en meseta y afines. Ya explicamos qué significaba esto. Y en ninguna de sus partes, pese a tratarse o estar establecido de que iban a haber actividades de exigencia física y mental, se estipuló la pertinencia de que haya personal médico, ambulancia. De hecho, fíjense que cuando sucede lo que sucede con Gabriel, lo suben arriba de un cuatriciclo y luego lo suben arriba de una camioneta, a la caja de la camioneta. Pero eso tampoco es atribuible a Vitali. El programa no establecía ningún tipo
de ambulancia, ni de personal médico, ni de prefectura. Es decir, que desde la raíz esto ya estaba mal, orquestado. Más allá de las posteriores irregularidades y desprolijidades de la organización. Asimismo, como bien dijera Verdugo, antes de este curso no se solicitaban ambulancias. No solamente de este. Todos los anteriores tampoco se solicitaban ambulancias. Se hizo recién posterior a esto. Tuvo que suceder esto para que se empezaran a solicitar ambulancias. Respecto a la caminata de los 40 kilómetros, no me detendré demasiado. Sí, lo único que voy a decir que no fue una actividad en la que participó Vitali de ninguna forma. Fue una actividad que estuvieron Albornoz y Santibáñez, esto dicho por ellos mismos. Por lo cual, no me voy a detener porque ni siquiera tuvo participación. Respecto a la otra imputación sobre el excesivo desgaste físico, la escasa alimentación e hidratación, bien explicaron acá Gatón y también Verdugo cómo era el procedimiento de solicitud de alimentos, que se hizo en forma extemporánea. Y que incluso Verdugo llegó a decir que le pasó esta novedad al jefe de la policía y que el jefe de la policía no suspendió el curso, siendo que él sí lo podía hacer. Dijo, en palabras de Verdugo, veré qué puedo hacer. Ahora bien, sin perjuicio de remarcar que esto se trató de un curso básico, sí me interesa destacar, como un poco lo dijeron mis colegas defensores, como así también los testigos expertos, que este tipo de cursos no es para cualquier persona. No podemos comparar una situación de un ciudadano medio, yo, cualquiera de los que estemos aquí presentes que no pertenece a una fuerza de seguridad, con la exigencia que se le puede exigir a ellos. Al trato igualitario se le tiene que pasar por el tamiz de la equidad. ¿Cuál era el fin de la capacitación del curso básico COER? Formar personas especiales para luego poder hacer frente a situaciones de extrema vulnerabilidad, extrema gravedad, allí donde los medios ordinarios y tradicionales han fracasado. En un momento acá, se trató de diferenciar, en base a los interrogatorios, la diferencia entre un cursante y alguien que ya estaba en servicio. No tiene sentido hacer eso. ¿Y en qué punto digo no tiene sentido? La existencia del curso justamente también sirve, primero como filtro, para ver quién está preparado para estar en una situación así, pero también para poder paulatinamente incorporando formas de reaccionar ante situaciones traumáticas. No es que iban a probar el curso e inmediatamente tenían todo eso incorporado. Eso era paulatino. Y justamente servía como filtro. El que no pudiera, se podía retirar. Porque el curso era voluntario. Y no perjudicaba lo laboral. Hay un detalle que me interesaría hablar respecto al abuso de la autoridad. Vitali jamás tuvo intención de incumplir ninguna norma en lo que a trato digno refiere, ni tampoco intentó abusar de sus funciones. Téngase presente que posterior a este curso, en el que los cursantes eran ajerárquicos, no así los instructores, Vitali pasaba a ser un subalterno, nuevamente. ¿Esto qué significaba? Que los oficiales, a los que dicen que abusó, pasaban a ser sus superiores. El sentido común me dice, ¿quién abusaría de su jefe siendo que en lo posterior ese jefe va a volver a tomar su rol de superior? Así también se pudo ver en los videos situaciones concretas donde Vitali ayudó a los cursantes a continuar en el cursado. Particularmente en este delito de abuso de autoridad, como asimismo en el incumplimiento de deberes de funcionario público, voy a hacer una leve acotación porque ya lo dijeron otro de mis colegas, se requiere la existencia del dolo. Y no cualquier dolo, un dolo directo. Debe haber un conocimiento de que la conducta que se está realizando es un abuso y es un incumplimiento. Y la intención de realizarlo.
Algunos hablan de malicia, como bien explicó el doctor. Vital actuó de la forma en la que actuó, en el entendimiento de que estaba ayudando a formar hombres que iban a estar para actividades de alto riesgo. Se tiene que considerar también en este punto que Vital era la primera vez que oficiaba como instructor de un curso básico del COER. Ahora bien, particularmente en su accionar en esos 4 días que estuvieron en el curso, de los testimonios recogidos, en ninguno se le endilga a Vitali haber cometido algún atropello a los derechos de los demás. Siempre la iniciativa y la organización de cada accionar estaba en manos de Nahuel Cheo. En este punto solamente voy a acotar una cosa respecto al testimonio de Quiribán sobre los anteojos, cuestión que no fue traída por la acusación. Ningún testigo mencionó lo que el señor Quiribán dijo respecto a los anteojos. Y no solo eso, él dijo que posterior a que perdió los anteojos, le pidió a Santibáñez hacer un rastrillaje para poder localizarlos. Santibáñez no declaró eso. Eso no fue introducido por ninguno de los testigos que estuvieron en este proceso, ni tampoco el otro instructor. Por lo cual, si no se comprobó, no puede ser endilgado mi defendido. Sobre las heridas de pies y manos, muy sintéticamente, porque tampoco quiero reiterar lo que yo sé que ustedes han escuchado. Previamente habían caminado 50 kilómetros. Creo que cualquier persona quizás que camina todo el día le puede llegar a salir ampollas en los pies. Pero más allá de eso, viene el médico Elías Yihad, habló de las condiciones en las que estaban Erice y Quiribán. No me voy a explayar más allá, solamente lo quiero mencionar porque ya mis anteriores colegas mencionaron lo que textualmente dijo. Pero en suma sí quiero concluir. Vitali no modificó el lugar que estaba destinado para la realización del curso, porque no estaba en su esfera de actuación. No organizó ni orquestó el programa que se llevó a cabo. No ordenó que los cursantes se colocaran excremento en la cara. No fue quien ordenó que realizaran la caminata 40 kilómetros, ni tampoco estuvo presente. No ordenó en ninguna de las oportunidades que ingresaran al mar. Eso fue una ordenativa de la superioridad. No estaba a cargo de él las medidas de seguridad general sobre el curso. No estaba a cargo de él el aprovisionamiento de comida y agua. Y no tuvo finalmente intención ni de abusar ni de incumplir las normas que le competen. Vitali se comportó en el acotado marco de actuación que tenía bajo las estrictas normas que lo regían y bajo su limitada capacidad de actuación, con los medios disponibles con los que contaba. Con esto quiero cerrar. Ojalá que esto nunca más suceda, como bien dijo la querella. Que nunca más tengamos que lamentar otro Gabriel. Pero así también le pido a su señor juez que también nunca más un subalterno tenga que pagar por los platos rotos y los trapos sucios de los superiores. Nuevamente, señor juez, le pedimos, como lo hicimos en el alegato de apertura, no resuelva cortando por el hilo más fino, como siempre sucedió en el marco de las fuerzas de seguridad. Esta defensa solicita la absolución total por todos los hechos que se le imputan del señor Maximiliano Vitali. Muchas gracias.